Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura. Comencemos. Bueno, decirles que la teoría del aprendizaje social de Bandura se basa en la idea de que las personas aprenden a través de la observación y la imitación de los comportamientos de otros en su entorno social. Según Bandura, este tipo de aprendizaje ocurre en contextos sociales y no se limita al refuerzo directo. También decir que la teoría destaca la importancia de los procesos cognitivos y conductuales en el aprendizaje y reconoce que el estado mental de una persona puede afectar su capacidad para aprender. Y por último decirles que, en resumen, la teoría del aprendizaje social de Bandura se centra en cómo las personas aprenden a través de la observación, la imitación y la interacción con su entorno social. Sigamos hablando sobre la teoría del aprendizaje social de Bandura, en este caso hablar sobre sus principios. El primer principio que mencionaremos es la atención. Es fundamental para el aprendizaje social, para aprender de los demás, y es necesario centrar la atención en los detalles relevantes del comportamiento observado según Bandura. El segundo principio es la retención, la cual implica la capacidad de recordar lo observado para que el aprendizaje social sea efectivo. Es crucial poder almacenar en la memoria la información adquirida a través de la observación. Tercer principio, la reproducción. Una vez que se ha observado y retenido la información, se necesita la capacidad de reproducir el comportamiento o habilidad aprendida al observar a otros. Esto implica poner en práctica lo aprendido. Y por último, decirles que estos principios son fundamentales en la teoría de aprendizaje social de Bandura, destacando la importancia de la atención, retención, reproducción y motivación en el proceso de adquisición de conocimientos a través de la observación e interacción con otros. Continuemos hablando sobre esta teoría, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es el aprendizaje por observación. Bandura sostiene que las personas aprenden no solo a través de la experiencia directa, sino también observando a otros. Este enfoque destaca la importancia de la observación e imitación en el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. La segunda característica es el modelado de conducta. Bandura introduce el concepto de modelado, donde las personas tienden a modificar sus conductas al observar a modelos reales o simbólicos. Este proceso implica la reproducción de comportamientos observados que son valorados positivamente por la persona. Cuarta característica, la reciprocidad triádica del funcionamiento humano. La teoría de Bandura se basa en este modelo de aprendizaje que sostiene que el aprendizaje se produce por la interacción constante de tres elementos: factores personales, ambientales y conducta. Esta interacción facilita el proceso de aprendizaje. Pero las características no terminan aquí porque hay más que debemos mencionar. Otra característica son los principios del aprendizaje. Bandura identifica 4 principios claves en su teoría del aprendizaje social: la atención, retención, reproducción y motivación. Estos principios son fundamentales para comprender cómo las personas aprenden a través de la observación y la interacción con su entorno social. Y por último, decir que estas características resaltan la importancia de la observación, el moldeado de conducta, la interacción entre factores personales y ambientales, así como los principios fundamentales que guían el proceso de aprendizaje social según su teoría. Ahora hablaremos sobre los factores personales y ambientales. Primero decir que según la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, los factores personales y ambientales juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Dicho esto, comencemos hablando sobre los factores personales.
El primer factor personal que mencionaremos es la cognición. Bandura destaca la importancia de los procesos cognitivos como la atención, retención y reproducción en el aprendizaje por observación. Posteriormente tenemos la motivación. La motivación es un factor clave que influye en la disposición de las personas para aprender y poner en práctica los comportamientos observados. Otros factores son las características individuales, aspectos como la personalidad, las creencias y las expectativas de cada persona puede afectar cómo se lleva a cabo el aprendizaje social. Mencionados los factores personales, a continuación veremos los factores ambientales. El primer factor ambiental que mencionaremos es el entorno social, el contexto social en el que se desenvuelve la persona, como la interacción con modelos, influye en el aprendizaje. Otro factor son las consecuencias de la conducta. Las recompensas o castigos que reciben las personas por sus acciones también afectan en el aprendizaje social. Otro factor es la influencia de los demás, la observación de los comportamientos de otros y la retroalimentación que reciben las personas son factores ambientales claves. Y por último, decirles que según la teoría de Bandura, estos factores personales y ambientales interactúan constantemente, lo que facilita el proceso de aprendizaje social. Es decir, el aprendizaje se produce por la determinación de estos tres elementos: factores personales, ambientales y la conducta. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!